Tiene la palabra, lo solicitó con anterioridad el licenciado Miguel Ángel Jiménez Godínez, representante de Redes Sociales Progresistas, por favor. Después de más de un año de haber notificado formalmente al Instituto Nacional Electoral nuestro interés para conformar un partido político nacional, finalmente hoy se ven coronados los esfuerzos de cientos de miles de personas quienes tienen interés y les asiste un derecho legítimo para participar políticamente a través de los canales que nuestro marco legal contempla. Desde luego, no puedo dejar de referirme al arribo de Redes Sociales Progresistas, RCP, a esta sala de consejo. Desafortunadamente no ha sido precisamente producto de un trabajo eficiente de la autoridad y es más, se pudiera decir incluso que lo contrario. A pesar del trabajo deficiente de esta autoridad administrativa, estamos hoy presentes aquí. Después de haber cumplido a cabalidad con los requisitos de ley y del instructivo que para tal efecto emitió la autoridad, y pese a que las áreas técnicas de este instituto habían realizado un proyecto a favor de otorgar para RCP el registro como partido político, incomprensiblemente se cambió el sentido del mismo, primero en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y posteriormente en un franco ejercicio de improvisación legislativa en esta sala de consejo. El espíritu de la legislación que le dio vida a este instituto preveía que quien fuera presidente del Consejo también lo sería de la Junta General Ejecutiva, es decir, de las áreas técnicas, y hasta hace no mucho tiempo era costumbre que el consejero presidente acompañara con su voto los dictámenes emanados de las mismas. En los últimos tiempos, y sin ir más lejos, en la resolución que nos ocupa el consejero presidente votó en contra de las mismas, resoluciones de sus áreas técnicas que finalmente acabaron siendo agraviadas. La sesión del 4 de septiembre, en donde se negó el registro RCP, careció de conducción y se convirtió en una comedia de enredos, en donde se pretendía actuar como Corte de Casación o como constituyente permanente, que por momentos interpretaba la ley y en otros inventaba nueva legislación a modo de los criterios ad hoc que se pretendían imponer. Una decisión de tan alta importancia para nuestra vida democrática, tomada con tan poca seriedad por la máxima autoridad electoral, violó los derechos de ciudadanos y ciudadanas que conforman nuestra asociación y enumero la lista de los principales agravios. 1. La violación al derecho de asociación política individual y libre, así como al derecho de votar y ser votado. Indebida motivación y fundamentación de la resolución y violación a los principios de legalidad, certeza, congruencia y al derecho de asociación política en su vertiente electoral. 3. Indebida fundamentación y motivación y violación a la legalidad, certeza y seguridad jurídica derivado de los requisitos para las aportaciones en especie. 4. Violación del derecho de audiencia. 5. Previsión de condiciones para el ejercicio de un derecho que no está previstas legalmente ni derivan de la ley y además contrarían las reglas preestablecidas en materia de fiscalización. 6. Establecimiento de criterios que materialmente tienen un efecto restrictivo para el ejercicio de los derechos, a pesar de que no estaban determinados previamente en una ley ni en el manual de la creación de partidos políticos. 7. Aplicación de un criterio no preestablecido de anulación de asambleas estatales que asimila supuestas irregularidades ocurridas en el proceso de constitución y registro de un partido político nacional con una causal de nulidad en una elección. 8. Vulneración a la presunción de inocencia y violación al principio de estado de indefensión a partir del efecto corruptor creado por la autoridad administrativa electoral. La determinación del Consejo General del INE afectó en forma trascendente el ejercicio de los derechos político-electorales de los asociados y las asociadas que válidamente participaron en el proceso de constitución y registro. Es por ello que no tuvimos más opción que recurrir ante la autoridad jurisdiccional, quien revocó la resolución INE/CG 273/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que decidió no otorgar el registro como partido político a la organización Redes Sociales Progresistas AC y obligó a esta institución a emitir una nueva resolución en la que le otorgó el registro como partido político nacional a la organización RCP y es precisamente la que nos tiene hoy aquí. La presentación en este consejo desafortunadamente ha tenido que ser con otro carácter y desde luego con otro tono, aunque finalmente esto también es parte del ejercicio democrático. Sobre la democracia se habla siempre, se habla mucho, pero la realidad es que la democracia es una forma de vida, una forma de convivencia social que va más allá de las elecciones y los recuentos de votos. Entraña una visión más profunda que está arraigada en valores liberales que requieren la concurrencia de ciudadanos que actualicen y hagan vigentes estos principios. En una democracia a todos nos toca jugar un papel y resulta imperativo tener claridad de la alta responsabilidad que entraña
el desempeño de la función pública cuando es autoridad, ya que en el engranaje democrático, sin una autoridad eficiente, eficaz e imparcial, pueden llegar a colapsarse los procesos democráticos y con ello introducir externalidades negativas, desequilibrios que vulneran la convivencia social. Estamos frente a un reto monumental como sociedad, la elección más grande de la historia de México en medio de una emergencia sanitaria, económica y de violencia de género. La jornada electoral del domingo 6 de junio del 2021 será inédita en nuestra historia. Estas elecciones serán concurrentes en 32 estados con la elección federal. Una cifra cercana a 95 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán votar y será una elección en la que el INE prevé instalar 164.550 casillas y contar con el apoyo de más de 40.000 asistentes electorales, quienes visitarán a casi 12 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos durante las etapas de capacitación electoral para reclutar a 1,5 millones de funcionarias y funcionarios de casilla para que reciban, cuenten y garanticen en las casillas el voto que emitan sus vecinos. Se renovarán 21.368 cargos de elección popular que, multiplicados por 10 partidos aquí presentes más los partidos locales, tendremos más de 200,000 candidatos haciendo campaña simultáneamente. Esto costará una cantidad cercana a los 10,000 millones de pesos, sumando la partida federal y el presupuesto de los organismos públicos locales electorales. Una cantidad descomunal de recursos que hace que la mexicana esté entre las democracias más caras del mundo. Una ironía para uno de los países con los niveles más altos de desigualdad y pobreza, y lamentablemente este dinero no haya servido para entender y modernizar estas elecciones, orientando al uso de herramientas digitales, con lo que no solo se disminuye la huella de carbono, sino que se nos permitiría contar con un sistema moderno, eficiente y más económico. Es importante mencionar el factor económico porque en nuestra democracia todo parece ser asunto de dinero. De hecho, el tema central de la pandemia que aqueja al mundo ha merecido medidas tibias, tanto de nuestro gobierno como de la autoridad electoral. Gracias, consejero presidente. Sí quisiera señalar que la nueva normalidad se aproxima cada vez más a una nueva resignación y desafortunadamente pues estamos desde el mes de febrero de este año pensando que el próximo mes acaba esto y la realidad se impone día a día y vemos los repuntes en otros países, las tendencias que no bajan. Y realmente es indispensable que podamos tener un principio precautorio de responsabilidad, invocar este principio y actuar en consecuencia en esta autoridad electoral. Y pongo unos supuestos que nadie quiere, pensar que hay un repunte en el mes de mayo, que nos movemos hacia el semáforo rojo, que hay condicionantes para acudir a las urnas en la jornada electoral. O bien otro supuesto en el cual llega una persona a votar y nos encontramos con que presenta síntomas de COVID. ¿Hay algún derecho para impedirle que ejerza su derecho constitucional de emitir un voto o bajo qué condiciones lo va a emitir? La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 requiere de un esfuerzo mayúsculo de esta autoridad. De hecho, quizá el primero es reconocer la gravedad del escenario que estamos enfrentando. Damos la bienvenida a este acuerdo que está en línea con otras acciones, con el presupuesto que se aprobó para las elecciones locales en el estado de Hidalgo y Coahuila, los 378 millones para promover medidas sanitarias durante el proceso electoral 2021, que bueno, por cierto, es menos del 0.04% del presupuesto para esta elección, de acuerdo a los números que recientemente nos acaba de señalar el consejero presidente, y cuyas medidas en términos generales se reducen a la sana distancia, medidas de higiene personal y colectiva, sanitización, uso de cubrebocas y mascarillas. Para enfrentar esta crisis sanitaria de este instituto, se requieren acciones contundentes, lineamientos especiales para la capacitación electoral, para la organización electoral, para prevenir los contagios durante las precampañas y campañas electorales y desde luego, como
lo señaló la consejera Rabel muy puntualmente en el proceso para obtener firmas de apoyo a las candidaturas independientes, en donde se han puesto en práctica ya acciones con el uso de nuevas tecnologías digitales. Solicitamos respetuosamente a este Consejo se evalúe la pertinencia de medidas que van mucho más allá de lo que hoy tenemos de una manera particularmente desarticulada. Se ven intenciones, pero no reconocen la gravedad del asunto, ni tenemos, como decía en un principio, acciones precautorias que nos permitan estar preparados para lo que puede eventualmente ser una situación que descarrile la vida democrática. Opciones existen y solicitamos de manera concreta a esta autoridad la revise con responsabilidad. Por cierto, hay una medida que se ha acariciado durante décadas y que este sería el momento decisivo para aplicarla, no solamente para dar un salto cualitativo en la calidad de nuestra democracia, sino como medidas eficaces en un momento crítico de emergencia de salud pública. Me refiero a las herramientas digitales aplicadas al voto electrónico, la urna electrónica y la jornada electoral diferida. Elección tras elección se llevan a cabo ensayos y pruebas para dar el paso a una democracia moderna con instrumentos nuevos, digitales, que puedan redundar en medidas económicas, con mayores grados de certidumbre y menores niveles de contaminación por la huella de carbono que generan. Sin embargo, ahora resulta un imperativo y ni siquiera se ha mencionado esta posibilidad de urnas electrónicas y voto electrónico de manera como una opción viable. Corrijo, sí se usará el voto electrónico, pero solo para los mexicanos en el extranjero y solo en algunas elecciones locales. Por primera vez, el INE ha quedado a la saga y son algunos OPLES quienes han tenido la audacia de innovar en el sentido correcto. Es por ello que exhortamos a las consejeras y consejeros de manera formal ante este Consejo para que la autoridad lleve a cabo las acciones necesarias para la implementación urgente por motivos de emergencia sanitaria de 3 acciones en las que habremos de insistir: el voto electrónico, la urna electrónica y la jornada electoral diferida. Esta falta de creatividad y de altura de miras en medio de una emergencia, de una crisis sanitaria, no puede ser el rasgo por el cual se ha recordado este proceso electoral, por lo que esperamos que se tomen acciones de manera inmediata.